Aquí estoy nuevamente dándoles la bienvenida desde el Teatro Provincial Juan Carlos Arabia en este ciclo de charlas desde el Provincial. Julio Frías es mi nombre y les presentamos en esta oportunidad la charla que tuvimos, la entrevista a Maximiliano el Amarillo, como se lo conoce, Huite. Él es un empresario gastronómico de Salta, dueño de la Casona del Molino, tradicional por cierto, pero que nos habla de la actividad y además cómo ha sido esta realidad que les ha tocado a todo el sector gastronómico en este pasado 2020. Lo dejamos con él. Maximiliano Huite, todo el mundo te conoce por el amarillo. ¿Por qué? Bueno, a mi papá le decían amarillo, le dicen amarillo. Y yo tenía el pelo muy amarillo cuando era chico. Y bueno, los apodos se heredan también. Bueno, en mi caso lo único que he heredado hasta el momento, el apodo. Y a raíz del rugby y de algunos deportes, me han empezado a decir amarillo a mí y ya me quedó amarillo. ¿Vos sos consciente que tenés una de las peñas que no es solamente un negocio, sino un ícono cultural en Salta y un ícono turístico como es la Casona del Molino? ¿Te cayó alguna vez la ficha de que se trata de eso más que un negocio? Bueno, eso lo decís vos. O eso lo dice la gente o lo siente la gente, que en todo caso es la parte positiva. Nosotros tenemos un negocio, que tratamos de hacer las cosas que nos gustan. Si queda algo, en buena hora. Pero no tiene que dejar de ser un negocio porque 2 más 2 tiene que ser 4, hay que pagar los sueldos, AFIP, bla, bla, bla. Entonces, si vos no empezás por el principio, con la regla de 3, se te cae. Hemos visto un montón de bares con buenísimas intenciones culturales y se han caído. Tristemente. Entonces, hacer algo pensando de que vas a hacer algún aporte, te terminarías transformando en una persona culturosa, como leer un libro para contarlo al libro a la noche, digamos, ¿entendés? Entonces nosotros llevamos un lugar que es para Salta. Eso hace de que al tipo que venga de afuera, a la persona que venga de afuera, que no le guste que lo traten como turista, se sienta cómodo en ese lugar. Que tiene una particularidad para mí, que el protagonista es la persona que está en el lugar. Entonces eso hace sentir cómodo a salteños y a las personas que vienen de afuera. Llamarle como quiera, turista, visitante. Te pregunto eso porque es muy común en las peñas en Salta encontrar contingentes de es decir, colectivos llenos a la vuelta que van con un paquete, hay un escenario, hay un espectáculo de Forexport. Bueno, pero ese es otro tipo de negocio o otro tipo de concepto de negocio, que no digo yo que esté mal, sino que a mí no me gusta. Pero por supuesto que no todo ponemos negocio que nos gusta, sino negocio que también podemos. Tiene que ser rentable y que podés. Dentro de esas peñas con espectáculo hay lugares que son buenos y dignos y hay lugares poco dignos. Ahora, ¿qué crees vos que tiene la Casona, a diferencia de otros lugares u otras peñas, y que lo hace tan atractivo para propios y ajenos? La Casona es un lugar de Salta, para salteños. Lo hace atractivo al que viene de afuera, como decía recién, porque no te tratan como turista, porque no existe el derecho de espectáculo, porque si vos comes no te cobran cubierto, ni hay doble carta, ni hay nada. Y la Casona nació, hay mucha gente que se atribuye a haber sido de los fundadores de la Casona, y ciertamente hay un montón que han sido los fundadores o los que han empezado, pero la Casona se fundó sola. La Casona era algo que Salta necesitaba. Esta es mi concepción de la Casona. Cuando yo era chico no teníamos un lugar, nosotros todos guitarreábamos, no teníamos un lugar donde guitarrear. ¿Y dónde iba a guitarrear un martes a la noche? Te metían una patada en el orto y tu mamá te sacaba cagando, digamos. Entonces aparece un lugar como la Casona, donde la gente está más o menos cuidada, donde vos podés ir a cantar, donde podés ir con tu familia si querés. De hecho vos vas a cenar y hay muchas familias. Entonces Salta creó a la Casona y eso la hace auténtica, la hace natural. Al no tener un espectáculo fijo, la hace espontánea.
Y creo que esa espontaneidad o esa naturalidad se lee cuando vos llegas adentro, se ve cuando vos llegas adentro. No tratamos de mantenerla así, a veces es un poco difícil. Ahora, la casona tiene, más allá de que vos tengas una mirada en particular al respecto, pero la casona tiene su propia historia, ¿no? Surge como un almacén de el inmueble. Claro, el inmueble, el espacio, sí, claro, sí. El inmueble. Allá en el siglo XVII va pasando el tiempo, en los 90, llegan los 90, y donde confluían gente de distintos tipos, digamos, de ideología, pensamiento, actividades, etcétera, y después resurge en los 2000, sí, ¿no? Y eso hace que se construya una historia alrededor del espacio mismo de la casona, ¿no? Más allá de el espíritu que ustedes le van imprimiendo ahora a partir del manejo que tienen, ¿no? Bueno, justamente por eso te digo, porque es como el espíritu se imprimió solo y se ha fundado sola y la historia se hace sola. Si no, ha visto que ahora está de moda inventarse su propia historia, ¿entendés? Entonces de repente, hay gente, como una cuestión de marketing por ahí. Claro, ¿entendés? Revelación de Peña, cosas que son mentiras. Claro. ¿Entendés? Son mentiras. Yo creo que un lugar espontáneo, creo que un lugar natural. Un detalle que es muy importante. El concepto de qué sería un lugar así, se podría definir estéticamente más o menos así. Vos cuando vas, hay una teoría que se llama la teoría de los no lugares. Son los lugares que no tienen identidad. La casa es un lugar con identidad. ¿Cuáles serían los no lugares? Los aeropuertos, los hoteles de cadenas internacionales, que son todos iguales, los casinos, con el mismo ambiente, la misma música. La casa es un lugar con mucha identidad, en donde el que va no solamente come, y la comida pasaría casi a un lugar secundario. Vos te llevas cosas. Cuando hubo un momento, no hubo, sino que pasa actualmente, que hay dos íconos en Salta que se surgieron, empujaron y salieron. Uno es el Tren a la Nube y el otro fue y es la Casona del Molino. Todo el mundo quiere conocer las dos cosas. ¿Esa situación no te llegó a desbordar? Así que entonces, ¿es muy fuerte? No, bueno, estamos más o menos como al principio. Nosotros no te puede desbordar porque vos haces las cosas que a vos te parece. ¿Cómo te desbordaría? Si le metes un escenario al fondo y si le metes 5 bondi en la puerta. Claro. Ahí te empezás a desbordar y empezás a desvirtuar. Así todo, sin hacer eso, es difícil desvirtuarse porque las cosas va mutando y va cambiando, y a lo mejor de acá a unos años la casona, o seguramente la casona de ahora no es la misma del 94, ni es la misma del 2002, ni va a ser la misma de dentro de 10 años, si es que estamos acá. Claro. Si es que, así como si la casona muta mejor que el coronavirus. Claro. O quienes estén. O quienes estén. Porque cambió mucho la concepción de folclore, o la concepción de... Cuando nosotros éramos chicos, era muy normal que la mayoría de nuestros amigos toquen la guitarra y canten. Ahora no. ¿Entendés? Han cambiado mucho las cosas. De todos modos, veo muchos chicos en la casona, chicos, en serio, 18, 17 años, cantando con guitarra y haciendo folclore. Bueno, esa es la parte que deja la casona. Porque también incentiva, es como un ida y vuelta, ¿no es cierto? También va un tipo que estaba aprendiendo a tocar la guitarra y cuando va a la casona le dan ganas de seguir aprendiendo a tocar la guitarra. O cuando va a un asado con sus amigos le dan ganas de seguir aprendiendo. Claro, creo que la clave está en lo que vos mismo dijiste, es la palabra pertenencia, ¿no? Es decir, el sentido de pertenencia también es importante. El sentido de pertenencia de cada uno. Para mí es muy importante. Sobre todo que vivimos en un mundo muy particular. Vivimos en un mundo hiperglobalizado y pendular. Entonces, cambiamos muy fácilmente de un extremo al otro.
Yo me refiero a Casona, también me refiero al folclore, y vos sos un gran conocedor de folclore, un gran amante del folclore. Tuve la oportunidad, como varios, como vos, Julio, de recorrer bastante el país. La vigencia que tiene el folclore en Salta es muy fuerte con respecto a otras provincias, a excepción de Santiago del Estero. ¿Vos notás que es así o es un mito que tenemos? Hay otras provincias que también tienen mucho folclore. Corrientes tiene mucho folclore. El litoral, digamos. En general. Corrientes me parece que un poco más, con su chamamé. Jujuy tiene una movida muy fuerte, una movida folclorista muy fuerte. Salta es una provincia muy folclórica y creo que todavía nos dura el empujón, digamos, del siglo de la década dorada que hemos tenido nosotros, con los grandes próceres y con algunos otros personajes muy importantes del folclore que han sido posteriores a eso. Digamos, la época de apogeo, cuando estaba el Cuchi, Manuel Castilla, Jaime Dávalo, Falú, Perdiguero, Petrocelli, y en conjuntos también había una cosa que era impresionante. Si vos te pones a pensar, a hablar con alguien, de repente tenés los de Salta. La gente se acuerda por ahí, en otros lugares de la Argentina, se acuerdan de los chalchaleros, de los fronterizos, pero tenían los de Salta con el Tono Vaca. El Tono Vaca todavía vive y vos lo escuchás cantar, debe ser el mejor cantor de Salta todavía. Y está acá, ¿entendés? Sí. Impresionante. Las voces de Orán, los cantores del alba, los nombradores. Excelente. ¿Entendés? Y después ha venido, eso ha dejado un envío muy fuerte. Y después, bueno, empezó a cambiar un poco la concepción del folclore tradicional y han aparecido, para mi gusto, muy buenos representantes de Salta, nocheros, los guairas. Ha visto cosas que realmente están... Pero con una característica que creo que, a diferencia de ese folclore tradicional, hoy esos grupos, o incluso solistas, tienen ciertas marcas de fusión, algunos, ¿no? De una amalgama por ahí, donde se busca que el folclore salga de su estructura tradicional. De su estructura, claro, salvo tan tradicional y vaya un poco más allá, ¿no? Claro, salvo el chaqueño, que sigue siendo, claro, en su concepción musical muy tradicional, sí. Como diría, un fiel representante del Chaco salteño. Sí, bueno, pero es parte de la evolución de la música. Y Jorge Rojas sería por ahí la otra figura, claro, en contraposición. En contraposición, porque él sale de los nocheros. Claro. O la mayor parte de su formación ha sido con los nocheros. Pero es parte del folclore y es parte de lo que a ellos seguramente les gusta hacer y de lo que la gente consume. Porque también manda eso, ¿ha visto? ¿Qué consume la gente? Una de las características que tiene la Casona es que cuando vos ves la carta de vinos son todos vinos salteños. ¿Fue una decisión consciente o te salió de casualidad? Bueno, sí, queríamos vender todas cosas de Salta. Después hemos empezado a hacernos trampas solos porque vendemos Fernet, whisky, escocés, qué sé yo, un montón de cosas. Pero sí nos gusta que sea bien representante de Salta, que se utilice, a pesar nuestro, a nosotros las bodegas de Salta no nos ayudan en nada, ¿no? Es una cuestión de gusto, de ideología, de ganas, de lo que quiera. Eso se ha hecho a propósito y se ha hecho pensando en siempre en dar oportunidad a bodegas chicas. Eso en cuanto al, y que no es un detalle menor lo que dice Whitey, ¿no? El hecho de tener un lugar que ofrezca una carta de vinos exclusivamente de Salta, ¿no? Ahora, hay una clave importantísima en la Casona que es su gastronomía, ¿no? Y cuando hablamos de la gastronomía hablamos de quién está detrás, ¿no? Quién es la encargada de preparar todos esos platos. Las empanadas, sobre todo. Sí, bueno. Esa me encanta. ¿Has visto que la empanada en Salta es como todo el mundo
está convencido, todos estamos convencidos que la empanada que comemos nosotros en nuestra casa es la mejor del mundo. Sí. A mí me gustan muchas empanadas de Salta. También me gusta la de la Casona, pero por ahí salgo y paso por un carro en la vereda, me como una empanada que está buenísima. No sé si contaría la empanada, porque realmente hay empanadas muy buenas en Salta. A medida que va pasando el tiempo, te tocó vivir experiencias increíbles en la Casona. Sé que tuviste oportunidad de compartir con monstruos, con Perecito, con Patricio Jiménez, con Mario Teruel, un montón de gente. ¿Qué te dejó todo eso? Hay dos experiencias distintas de esto de estar con gente importante, digamos. Había gente importante que eran los habitués de la Casona, el Teuco Castilla, el Negro Teruel, Miguel Ángel Pérez, Patricio Jiménez del dúo salteño, que eran, sobre todo en la primera parte donde yo estaba todas las noches, eran muy habitués y era muy divertido. Me dejó mucho el sentido del humor, cómo con mucha altura te podés divertir mucho. Vos pensás que en la Casona todavía hoy se recita poesía, y después había otro tipo de personalidades que a mí me ha gustado conocerlo, que han sido tipos que han ido por poco tiempo a la Casona, por una noche o 2 noches. Qué sé yo, Menotti, por ejemplo, así personalidades muy interesantes para charlar que uno piensa que no tiene nada que ver con el folclore, pero resulta que Menotti capaz que sabe más del Guche Leguizamón que cualquiera de nosotros. Entonces eso lo hace muy divertido, porque se allana en tu territorio y hablas de igual a igual. Por supuesto que también hablábamos de fútbol y de esas cosas. Martín Caparrós le dedicó un capítulo entero. Martín Caparrós, Estracera, el fiscal Estracera, me ha ido, que yo no estaba, Vargas Llosa. Sí, premio Nobel. Bueno, son personalidades que han pasado por ahí que vale la pena estar. Yo me divertía mucho cuando iba Perecito, iban todos ellos, porque eran tardes, ellos generalmente iban a mediodía, nos quedábamos a la tarde, eran tardes muy divertidas. Tenían mucho sentido del humor, eran muy rápidos para las contestaciones, eran muy cultos. Entonces, de repente las conversaciones y las discusiones eran discusiones bien interesantes, ¿entendés? Eso a mí me ha quedado como algo muy positivo de toda esa velada en la que he estado. Y en cuanto al paso de la mujer por la Casona. Mira, Salta todavía es un poco machista con el folclore, entonces la mayoría de los representantes del folclore, de hecho de lo que hemos hablado nosotros, son todos varones. Claro, por eso. Nosotros tenemos, han habido personas que han participado, mujeres que van y que cantan, son las menos, pero una noche sin mujeres no serviría. Yo te podría decir que las mujeres son unas buenas musas inspiradoras, y la mitad de las mujeres se me venía en contra, porque has visto que ahora vos decís son una musa, la mujer dice, ay, qué divino, te decía, nos están cosificando, y ahí estaríamos peleándonos. Pero para mí el paso de las mujeres o el estar de las mujeres es sumamente importante. Es sumamente importante por este equilibrio que tenemos que tener. Nosotros hemos hecho, entre una de las cosas que hemos hecho el último tiempo, antes los últimos 4 años, habíamos tenido la idea de hacer un libro al año de alguien que quiera escribir y que escriba y que no pueda publicar su libro, sin necesidad, no era concurso, que sea bueno o malo. Hemos hecho 3 libros hasta ahora. El primero era de Sebastián Diez, el segundo era de Marta Schwartz, que ha hecho un libro muy importante con una temática muy importante desde el punto de vista femenino, una mujer
muy interesante para charlar. Y el tercero, hemos hecho un libro que se llamaba, de cuentos infantiles, que se llama Los cuentos del sapo, donde había un sapo que iba pasando de cuento a otro, de un cuento a otro, y ahí participó varios escritores y amigos, digamos. Estaba Sebastián Diel, Teuco Castilla, Mariano Cornejo y dos. Y ahí en ese lugar Marta trajo a unas mujeres para que participen también del libro, y ha sido un placer. Pero la verdad es que todavía no hay un espacio muy grande en la participación de las mujeres en el folclore. No sé por qué, probablemente, vos fíjate en los festivales también. El otro día escuchaba que las mujeres decían, bueno, tiene que haber la misma cantidad de músicos o artistas mujeres que varones. Pero si vos sos sincero, en el folclore, el 80% son varones. Sobre todo en Salta. Le hago un juego. Díganme ustedes, mujeres folcloristas de Salta. Saquen a Mariana Carrizo. Melania Pérez. Melania Pérez. ¿Quién más? No me acuerdo más. Estamos hablando de dos mujeres brillantes, ¿no? Melania Pérez. Es una joya. Una joya increíble. De Salta, una maravilla. Y ya está. No, por supuesto que si nos ponemos a hacer memoria, y vamos a rescatar a un montón de personas que cantan. Pero evidentemente hay una teoría. Lo que pasa es que convengamos que tampoco es casual. Venimos de una tradición donde marcadamente la presencia masculina dentro de determinados géneros ha sido la primacía, y la mujer acompañaba. Hay otra teoría. ¿Por qué los varones venden discos? Los folcloristas, porque las mujeres compran, los varones no compran discos. Entonces, esto me explicó un amigo, los artistas varones venden más discos porque lo compran las mujeres. Por eso entonces los sellos discográficos también buscaban siempre muchos varones, porque apuntaban al mercado que mayor consumía la música. Yo calculo que a lo mejor tiene que ser eso, o en todo caso es una retroalimentación. Última pregunta de mi parte, Amarillo. Pasó el 2020, que fue tremendo, espantoso en todos los aspectos, y evidentemente cambió el planeta. También cambió la actividad del turismo, cambió la actividad social. ¿Cómo ves de ahora en adelante el negocio gastronómico y cómo ves la casona? La casona va a estar afectada de la misma forma que va a estar afectado cualquier negocio gastronómico. A mí no me asusta el hecho de que no venga ningún turista. En todo caso, vendrán algo de turismo nacional, algo de turismo interno. No nos importa, porque nosotros apuntamos acá. Sí me asusta el tiempo que estoy cerrado, y la casona, por la naturaleza del negocio, labura mucho de noche. Entonces, cuando te dicen que gastronomía solo puede trabajar hasta las 2 de la mañana, claro, para toda la cafetería es de las 8 de la mañana a 2 de la mañana, está buenísimo. Para los restaurantes, que laburamos casi exclusivamente de noche, o en un 80% de actividad nocturna, es un garrotazo en la nuca, ¿no? Y con el 50% de la gente, para poder cubrir para poder llegar a la mitad de lo que yo facturaba antes de pandemia, tendría que laburar con la mitad de la gente como laburo ahora, hasta las 5 de la mañana como laburaba antes. Porque la gente por ahí se equivoca, bueno, pero ya está. No estoy, porque laburo con la mitad de la gente y hasta las 2 de la mañana. Nos sacan el ATP y tenemos que bajar las persianas. A eso, el COVID ha desencadenado un montón de cosas, ¿cierto? A ver, la vaca ya estaba echada, ¿no? El COVID le pegó el tiro, digamos. Los problemas económicos iban a aparecer igual, tarde o temprano. Ojalá que este gobierno pueda ayudarnos a solucionar. Pero ha incrementado problemas que ya teníamos. Por ejemplo, vos estás en un negocio que no te dejaban abrir o que no te dejan abrir, no podés sacar a ningún empleado. Sin embargo, el empleado sí puede irse y darse por despedido y hacerte juicio.
Entonces, si esto perdura y el año que viene, que parece que va a ser igual, sigue igual, realmente nos vamos a encontrar en un gran problema porque muchos negocios que no han cerrado van a empezar a cerrar y vamos a tener una primaverita ahora, ¿no es cierto?, en enero y algo de 31 de enero. ¿Entendés? Y hasta que venga, y después vamos a seguir en la misma. Entonces, si no te dan una solución, es como que vos vayas en un auto, te han cerrado los seguros, va a un barranco y te dice no te puedes bajar, ¿eh? Decís, déjame frenar, ¿entendés? Déjame bajar a los chicos, algo, digamos, que el garrotazo no sea tan fuerte. No podés. Entonces, vos no tenés herramientas. No tenés herramientas para defenderte. No podés sacar un empleado que te falta 15 días. ¿Entendés? Si lo saca, el tipo se da por despedido y te inicia juicio. O sea, ¿Y cómo te proyectas vos con esa visión y ese panorama en este 2021 entonces? Bueno, los números son muy chiquititos. Yo hablo todos los días con mis empleados y creo una buena relación. Y les doy, y estamos, es como día a día. Entonces, cuando me preguntan qué va a pasar después de enero, y no sé qué va a pasar en enero. ¿Entendés? Cuando llegue febrero o cuando llegue la segunda ola, nos preocuparemos con la segunda ola. Tenemos tantos problemas hoy. Ahora ya estamos pagando los aguinaldos, trabajando menos del 50%, con una ayuda del ATP, para pagar el 50% de los sueldos, pero el 50% de los sueldos no son todos los gastos que tenés que reponer mercadería. Decían que no iban a cortar los servicios, que no iban a cobrar los servicios, después decían que iban a venir ayudas, te ofrecían crédito. ¿Cómo te van a ofrecer un crédito? Si vos no estás trabajando bien, es darte el revólver para terminar de matarte. ¿Cómo te van a ofrecer un crédito si vos no sabes cuándo puedes trabajar? Te doy un ejemplo. La gente que tomó el crédito en abril, había que devolverlo en agosto. ¿Qué está haciendo ahora? Lo está refinanciando el crédito. ¿Para cuándo? Para febrero. Y febrero no está solucionado esto. Entonces, es muy difícil lo que le toca al gobierno provincial y nacional, pero a nosotros nos están dando herramientas para sobrevivir, achicar nuestros costos. Ni para producir. No, porque entonces de repente, ahora el mismo ejemplo de recién, se patentiza lo que ya sabíamos. El que genera una empresa con puestos de trabajo, empezaste a correr riesgos altísimos, ¿entendés? O sea, es muy difícil. Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Nadie quiere invertir y generar puestos de trabajo, porque a los 6 meses voy a tener un problema con ese empleado. Y esto es una cuestión muy seria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos todos? Y bueno, seamos todos empleados estatales, ¿entendés? Y vivamos de la teta del Estado, con tal que acostumbras a vivir con ese sueldo no te va a pasar más nada. Y cuando viene la posibilidad de que, a ver, estas son las personas que dicen, cerremos todo. Pará, buenísimo, vos cobras tu sueldo, quédate en tu casa si querés, ¿entendés? Pero yo tengo que pagar a 20 personas. ¿Cómo hago si hace 6 meses que no me deja trabajar? Lo toman con una liviandad o te dicen, mañana hay que cerrar, hermano. Vos reserva, ¿viste? Estás tratando de sacar la cabeza del agujero, reserva pagada, a devolver la plata. Mañana hasta las 2, hasta las 11, así. Es poco serio. Tiene que ser un poco más previsible. Bueno, esperemos que este 2021 se replanteen un poco y se acomoden un poco también los tantos a favor de todos. De todos, sobre todo los sectores más golpeados, ¿no? Y entre ellos la gastronomía que ha sido... Gastronomía y turismo están en... Sí, la gastronomía todavía podemos defender un poquitito más con el mercado local, turismo. Así es. Amarillo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ustedes, un placer.